Bueno, vamos con el primer problema de movimiento armónico simple. Aquí tenemos el enunciado. Nos dice que una partícula está dotada de un movimiento armónico simple, ¿vale? Y lo primero que tenemos que tener en cuenta es siempre introducir los datos, ¿vale?, con los que vamos a trabajar, que tenemos que sacar del enunciado. Dice que el movimiento se inicia en un extremo de su trayectoria y tarda 0,5 segundos en llegar al otro. Es el tiempo entre extremos. Otro dato que me da es que la distancia entre esos extremos es de 14 centímetros. Un problema de física, lo primero es coger los datos del enunciado. Lo siguiente sería hacer una representación gráfica, que vamos a hacer ahora, que de todas formas os lo pido como cuestionar. Una representación gráfica de lo que pasa en ese instante inicial. Luego tenemos que saber qué es lo que nos preguntan, muy importante. Aquí en el apartado B, el periodo y la amplitud, por ejemplo. Y luego las ecuaciones a utilizar en este problema, que ya nos dicen que es un cuerpo que tiene un movimiento armónico simple, pues esas serán las ecuaciones. Si necesito ecuaciones, esas serán las que tengo que utilizar. Recuerda que tienes un vídeo de la teoría en esta hoja en la que te presento los problemas resueltos de la tutoría. Hay arriba del todo un vídeo que te lo he puesto con teoría. Bien, entonces lo primero que me pregunta es representar en un sistema de referencia esta situación inicial. Un movimiento armónico simple es un movimiento rectilíneo, pero en el que la aceleración no es constante, tampoco la velocidad, ¿vale? Es un movimiento oscilatorio alrededor de una posición de equilibrio. Podría ser horizontal, podría ser vertical. Vamos a ponerlo, por ejemplo, horizontal. Entonces, este cuerpo va a oscilar entre las posiciones elongaciones x igual a más a, x0 menos a, luego vuelve al 0, luego al más a. En este caso, me dice que inicialmente está en uno de los extremos. Bueno, consideremos que su posición es x igual a más a. Entonces estoy diciendo que me dicen uno de los extremos, no me dicen cuál, pues vamos a considerar que es este. ¿Qué vector puedo dibujar yo ahí? Pues fíjate que si te repasas la teoría, en esta posición podría dibujar el vector a aceleración, que tiene esta dirección y este sentido, este que estoy dibujando en rojo. Cuando el cuerpo se encuentra en uno de los extremos, la aceleración siempre está dirigida, mejor dicho, tiene el sentido hacia la posición de equilibrio, que es el 0. ¿Vale? Y siempre entonces tiene el sentido opuesto a la posición. Recuerda, por ejemplo, que aunque en este problema no lo vamos a utilizar, la aceleración siempre es menos omega cuadrado por x. Un número positivo, omega al cuadrado. Con este signo menos, siempre los vectores aceleración y posición tienen el sentido opuesto. Pues esa sería la situación inicial. Podrías decir, oye, ¿y por qué no dibujas el vector velocidad? ¿Por qué no dibujo el vector velocidad? Porque en los extremos la velocidad es 0. Entonces, en este caso, la velocidad en el instante t igual a 0 es 0 centímetros por segundo. ¿Vale? Ponemos aquí los vectores sin la notación vectorial o con ella, porque como es en una sola dimensión, pues bueno, a veces se pone simplemente x, v, pero tenemos que saber que es un vector, es decir, que puede tener sentido positivo o negativo. Pues esa sería la situación inicial. En el apartado B me pregunta, ¿qué es lo que me pregunta? ¿Cuál es el periodo y cuál es la amplitud? Entonces, lo que tengo que saber es, oye, ¿y qué es el periodo? El periodo es el tiempo que tarda el móvil, el oscilador armónico, en volver a repetir su movimiento, estar en la misma fase, en el mismo estado de movimiento. Por ejemplo, aquí, si iniciamos el movimiento en x igual a más a, es el tiempo que transcurre hasta que vuelve a pasar por el extremo. Fíjate que habíamos visto en teoría que, en este caso, el tiempo que tarda en llegar de más a 0 es un cuarto de periodo. Cuando llega a más a, ha pasado medio periodo. Luego de más a vuelve a 0, otro cuarto de periodo, en total 3 cuartos de periodo
y cuando vuelve a el periodo completo. ¿Vale? Pues me dice que para ir de un extremo a otro tarda 0,5 segundos, medio segundo. Entonces me está diciendo que medio periodo, por lo que te acabo de explicar, es medio segundo. Luego el periodo completo es un segundo. ¿Y la amplitud? ¿Qué es la amplitud? La amplitud siempre es un número positivo. ¿Vale? Quien puede ser negativo es la elongación x. Aquí x vale más a, aquí x vale menos a. Pero la amplitud siempre es un número positivo. ¿Y qué significa? La máxima separación respecto a la posición de equilibrio. ¿Qué me dice el problema? Que la distancia que hay entre los extremos es 14 centímetros. Es decir, que 2 veces la amplitud es 14 centímetros. Por lo tanto, la amplitud son 7 centímetros. De momento no he necesitado ninguna ecuación. Y he respondido al apartado B. Vamos con el C. ¿Cuál es la posición de la partícula en el instante t igual a 0,75 segundos? Bueno, vamos a hacerlo primero razonadamente, porque en este problema es fácil verlo razonadamente. Fíjate que 0,75 segundos es 3/4 de periodo. Entonces podríamos escribir un poquito y razonar que como 0,75 es 3/4 de periodo, pues lo que te decía antes, desde más a, en este caso en particular, hasta menos a ha transcurrido medio periodo, 0,5 segundos. ¿Y qué pasa un cuarto de periodo después? Que está en cero, y moviéndose hacia la derecha. ¿Vale? Con ese razonamiento podemos ver que x vale 0 centímetros. La amplitud está en centímetros, ¿vale? La elongación también lo estará. Con ese razonamiento nos valdría. Y puedes decir, bueno, pero en un problema a lo mejor no me hubiese dado cuenta, o en otro problema que no se vea tan claro la relación con el periodo y tal, ¿qué haces? Bueno, pues vamos a hacerlo. ¿Qué haces? Pues debemos hallar la ecuación de la elongación. Lo primero que deberíamos decir es que en general la elongación en un movimiento armónico simple viene dada tiene esta expresión, x, la variable es el tiempo, es la amplitud por el seno de omega t o por el coseno. Pero nosotros estamos escribiéndolo siempre como la función seno. Bien, entonces a tu pregunta, ¿cuánto vale la elongación en el instante 0,75? Necesitaré saber, en este caso en particular, quién es esta función, que este es el caso general. Yo sé que la amplitud es 7 centímetros y que el periodo es un segundo, y como omega es 2pi partido del periodo, en mi caso la omega valdrá 2pi radianes por segundo. Ten en cuenta que cuando utilices la calculadora y halles el seno o el coseno, la fase, omega t más phi sub 0, siempre tiene que venir en radianes. Tienes que poner tu calculadora en el modo radianes, porque si la dejas en modo grados, los cálculos van a ser erróneos. Omega es radianes por segundo, tiempo en segundos, segundo con segundo seguir, y te queda radianes. Y la fase inicial viene en radianes. Entonces, de momento, la amplitud sabemos que es 7, omega sabemos que es 2pi, pues esta es la forma. Casi ya la tengo, solo me falta la fase inicial. La elongación viene en centímetros, me falta la fase inicial. ¿Cómo hallamos la fase inicial? Utilizando los datos iniciales. ¿Qué datos iniciales? Que la elongación en el instante t igual a 0, me decía que estaba en el extremo, hemos dicho que está en el extremo más a, que ese es el que valía más 7 centímetros. Entonces tengo esto por un lado y por otro. Sustituyo t por 0 segundos en la ecuación que queremos, que tenemos, que es 2pi por 0 más phi sub 0. 2pi por 0 es 0, entonces esto es 7 por el seno de phi sub 0. ¿Vale? Entonces tenemos por un lado que x en el instante t igual a 0 vale 7 y la forma de mi ecuación será entonces 7 por el seno de phi sub 0. Entonces, una cosa tiene que ser igual a otra. Entonces, ¿qué tienes? Seno de phi sub 0 es igual a 1, a más 1, ¿vale? Muy importante, cuidado con los signos. Entonces,
Phi sub 0 es el arco cuyo seno vale 1, que en radianes es pi medios. Pi medios radianes. Entonces ya tenemos nuestra ecuación, que me la voy a escribir aquí arriba. X, la elongación es 7 por el seno de 2pi por t más pi medios. Unidades, centímetros. ¿Vale? Esto del instante inicial, en física siempre puedes pensar que la situación que te plantea el problema la estás grabando. En este caso, el movimiento del oscilador. El oscilador se está moviendo. Vale, tú lo grabas y resulta que el primer fotograma, en este caso, te muestra tu oscilador en la posición x igual a más a. Que es esto de aquí que estamos diciendo. Y luego te coges la ecuación de la elongación en general y la vas hallando para lograr saber cuál es su valor en tu caso en particular. Y ya podemos responder a la pregunta: ¿cuánto vale la elongación en t igual a 0,75? Pues claro, nos va a dar igual que antes. 7 por el seno de 2pi por 0,75 más pi medios radianes. ¿Qué te queda? Te queda que es 7 por el seno de 2pi. 3 cuartos de 2pi, 3 medios de pi. 3 medios de pi más medio pi, pues 2pi. ¿Y qué pasa? Que el seno de 2pi radianes es 0. Y te queda, como sabíamos, como habíamos deducido en la forma anterior, 0 centímetros. En un examen lo puedes hacer así y ya está, o de la otra forma que habíamos comentado. Bien, vamos con el último apartado. Vamos a borrar un poquito y nos pide gráficas. Gráficas. Gráfica de la elongación en función del tiempo para los instantes, cada cuarto de periodo hasta un periodo. Y lo mismo con la velocidad instantánea. Bueno, pues vamos a ello. Vamos a hacerlo de dos formas. Vamos a acordarnos siempre de la situación inicial y que yo conozco lo que es un movimiento armónico simple. Vale, entonces teníamos que sé cuánto vale la elongación, pero también recuerdo, vamos a ponerlo aquí a mano alzada, x más a 0 menos a. Era esa situación inicial en la que yo sé que a partir de aquí, de ese instante inicial, el cuerpo, el oscilador, se va a mover hacia la izquierda. ¿Qué es lo que me piden? Representar la elongación en función del tiempo. Elongación en función del tiempo. Muy bien. La elongación en centímetros, el tiempo en segundos. La máxima elongación y la mínima elongación, menos 7 más 7, en este caso en particular. Y luego tengo aquí cuarto de periodo, podemos poner medio periodo, 3/4 de periodo, periodo completo, ¿vale? Que yo sé que son 0,25, 0,5, 0,75 y un segundo, en este caso. Puedo deducir su forma. Puedo deducir su forma. ¿Por qué? Yo sé que en el instante inicial, en t igual a 0, está aquí, ¿no? ¿Y cuál es su posición? Más a, es decir, más 7, ¿vale? Entonces, esto lo podríamos explicar si este fuese un ejercicio de examen, lo que os estoy diciendo, recordando cómo se mueve, en el instante t igual a 0, vale más a. ¿Cuánto tiempo pasa hasta que pasa por 0? Un cuarto de periodo. Cuando pasa un cuarto de periodo está en x igual a 0. Cuando pasa otro cuarto de periodo, es decir, en total medio periodo, ¿dónde está? En menos a, en menos 7. Este es el punto. Luego vuelve, se mueve en el sentido contrario y cuando pasa otro cuarto de periodo, es decir, 3/4, está en 0. Y finalmente cuando pasa otro cuarto de periodo vuelve a estar en más a. Entonces puedo representar aquí, ¿vale? Ya mano alzada un poco de aquella manera, pero bueno, ¿vale? Una curva, tal. Pues esa sería la elongación. Puedes decir, ya, pero es que en el examen yo no me habría dado cuenta de eso. Otra forma, dar valores. Sabes que X tiene este valor, pues vamos a hacer una tabla.
Solo necesitamos los valores cuartos de periodo, porque luego se repite, se repite, se repite, ¿vale? X en centímetros. Aquí tenemos quién es X, ¿vale? Entonces, en el instante t igual a 0, X vale 7 por el seno de pi medios, si te fijas. Y el seno de pi medios vale más 1 y esto es más 7. Cuando t vale cuarto de periodo, que es 0,25 segundos, si sustituyes t por 0,25 ahí, te va a quedar el seno de pi medios más pi medios, que es el seno de pi. Y el seno de pi es 0. Cuando pasa a medio segundo, tendríamos 7 por el seno de pi más pi medios, que es el seno de 3 pi medios. Y ese te vale menos 1. Por 7, menos 7. Cuando pasa otro cuarto de periodo, tendrías 7 por el seno de 3 pi medios radianes más pi medios radianes. Recuerda, la calculadora siempre radianes, para hallar senos o cosenos. Y cuando llegamos al instante t igual a 1, bueno, eso ya lo sabes, se vuelve a repetir. Si haces el cálculo, lo mismo, 7 centímetros, y obtendríamos lo mismo. ¿Ok? Bien, pues la última pregunta es, oye, ¿y la velocidad me la podrías representar? Pues vamos a hacerlo por aquí. Yo quiero, en este caso, representar la velocidad en función del tiempo. Pues vamos allá. La velocidad, ¿en qué la voy a tener? Si la posición, la elongación, la tengo en centímetros, la velocidad la tendré en centímetros por segundo. ¿Vale? Entonces, primero vamos a ver cuál es la forma de la velocidad. Fíjate, vamos a hacerlo como antes. Primero pensando, primero deduciendo, porque yo conozco cómo es un movimiento armónico simple. ¿Vale? Aquí tenemos la velocidad máxima, que es A por omega, ¿vale? Que es A por omega. Y omega habíamos dicho que es 2pi, luego la velocidad máxima es 14pi y la velocidad mínima es menos 14pi. ¿Vale? Eso de la velocidad máxima, que es A por omega, repasa los... Fíjate que la velocidad era como máximo más menos una expresión que vimos general. Esta nos permitía saber la velocidad sin sin depender del tiempo, sino dependiendo de dónde estás. Entonces, esta función es máxima cuando x vale 0. Entonces tienes un valor más omega por a máximo menos omega por a mínimo. Y en este caso, en este problema, omega es 2pi. Por eso me sale el 14pi y el menos 14pi. Vamos a volver a poner aquí t cuartos, t medios, 3t cuartos y el periodo completo. Entonces la puedo deducir como antes. ¿Por qué? Fíjate, volvemos. En el instante t igual a 0, ¿cuál es la velocidad? Está en un extremo. Luego la velocidad es 0. Cuando está en los extremos, la velocidad es 0. Luego pasa por 0. Vale, su velocidad es máxima. Y además máxima en su valor negativo, porque se está moviendo en el sentido no positivo, sino negativo de los ejes. Luego pasa por aquí. Cuando pasa a medio periodo, ¿dónde está? En el x igual a menos a. Este en un extremo, vuelve a valer 0. Y cuando pasa otro cuarto de periodo, se estaría moviendo por 0, pero en este caso en el sentido positivo. Luego, esta es su valor y en el instante t vuelve a valer 0. Luego, la función velocidad es esta de aquí. ¿Vale? Dices, oye, volvemos a lo de antes. No me hubiese dado cuenta. Vale, pues das valores. Tiempo y velocidad, en este caso en centímetros por segundo. Ahora, necesitas, ahora sí, ¿quién es tu función velocidad? Si quieres hacer cálculos, la velocidad es la derivada de la elongación, de la posición, que en este caso es la elongación. ¿Cuál es la derivada de 7 por el seno de 2pi? 7 por 2pi por el coseno de 2pi por t más pi medios, que por supuesto es el 14pi que te sale por el coseno de 2pi por t más pi medios. Aquí, como el coseno, el máximo de la función de coseno es más 1, la velocidad máxima es más 14pi, y como el mínimo es menos 1, el menos 14pi. Pues si sustituyes, cuando ponemos el instante t igual a 0, sería 14pi por el coseno de pi medios, pero es que el coseno de pi medios es 0, coseno de pi medios radianes. Cuando el instante es el 0,25, si sustituyes, te va a quedar aquí menos 14pi. En 0,5 te va a volver a salir 0, en 0,75 te va a salir más 14pi,
porque va a ser el coseno de 0 que vale menos 1, aquí en menos 14 pi es porque te sale el coseno de pi, que es menos 1, y en 1 te sale 0 y por supuesto si representas te sale lo mismo que habíamos razonado, ¿vale? Pues así acabamos este problema.